Gracias por vuestra asistencia, por estar de nuevo en Plural 21, un local que respira vida, verdad, libertad, identidad. Y esto es muy importante, de encontrar estos espacios que son como pequeñas setas, pequeños oasis que debemos aprovechar. Tenemos que aprovecharlos porque estamos rodeados de literatura y de verdad aquí por las cuatro paredes. Bien, antes de nada, como siempre, no quiero que os creáis nada de lo que yo os diga, porque yo no intento convencer a nadie. Por descontado, esa no es mi tarea. Sencillamente dejaré ir una serie de frases, de personajes, de médicos, de físicos, porque no pueden estar aquí, y yo les pongo voz. Entonces, mejor ponernos en marcha y comenzar con esta charla de qué es lo que realmente pretende la Agenda 2030, de eso que todos los gobiernos se llenan la boca. Quiero comenzar con una frase del señor Felipe González, que muy claramente lo dijo en un diario madrileño hace unos meses. La verdad es lo que los ciudadanos creen que es verdad. Esta es la verdad. No la verdad real, no. Lo que los ciudadanos creen. Con esto ya podríamos acabar y dar por finalizada la charla casi. La Agenda 2030 colorida con 17 objetivos de desarrollo sostenible es que es imposible que la gente se oponga a ella, porque está tan llena de buenas intenciones y objetivos tan nobles que es imposible que la gente diga no quiero la Agenda 2030. Pero por esto ahora explicaremos un poco qué es. Una agenda que además no habla de derechos humanos ni de libertad de las personas. ¿Cómo se puede decir que esa agenda es para la humanidad y para el planeta? Son dos puntos clave de los que no habla esta agenda. De entrada ya es bastante sospechoso. La propaganda y la multitud de medios comprados y sometidos al poder disfrazan esta Agenda 2030 para mejorar el mundo. Pero en realidad nos parece más un gran pacto entre el capital mundial y los políticos que quieren conservar sí o sí su silla. Eso es lo que para mucha gente quiere decir esto. Hay un asesor en comunicación, un escritor muy bueno que os aconsejo, que se llama Eduardo Samarra, que no hace mucho conocí, que hace una serie de explicaciones y reflexiones muy interesantes. Y concretamente, de estos escritos que hace, tomé 5 preguntas para reflexionar, sobre todo para la gente que tiene esperanzas y buenas intenciones y una excesiva inocencia en creer en la Agenda 2030. Os diré cuáles son. 5. La primera. No es una contradicción pensar que los grandes impulsores de este plan de salvación de la humanidad son en esencia los mismos que llevan años desposeyendo al pueblo de su riqueza espiritual y material. ¿No encontráis que eso es una contradicción? Segunda reflexión. En una jerarquía basada en la escasez, en la que el de arriba siempre tiene más a costa de los de abajo, ¿qué beneficio le reporta al de arriba? ¿Una sociedad más justa, más equitativa? ¿Qué beneficio le reporta? Tercera reflexión. En una sociedad que se sostiene por encima de todo, en un sistema económico basado en la explotación insensible de la tierra, ¿por qué razón aquellos que controlan el sistema se vuelven ecológicos? ¿A santo de qué? ¿Por qué razón? Yo no me lo creo. Que el sistema de golpe se vuelva ecológico. Cuarta pregunta. ¿Cómo puede ser que multinacionales que en cada crisis triplican sus beneficios, triplican,
eliminan de forma desleal todo rastro de pequeño negocio y destruyen el planeta, inundándolo de porquería y de miseria, ahora de golpe son generosos. Mira tú, ahora piensan en nosotros, ahora aprecian al planeta y lo quieren, y hacen una agenda globalista. Y quinta reflexión: ¿qué sentido tiene pensar que gobiernos y aparatos estatales que abusan sistemáticamente de la gente ahora se hayan vuelto de golpe bondadosos? Ahora todos son bondadosos y todos quieren lo mejor para nosotros. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Qué pensáis de esto? ¿Os lo creéis de verdad? El señor David Rockefeller, en una cena que hizo con los embajadores de la ONU, dijo: estamos a punto de una transformación global. Todo lo que necesitamos es una gran crisis y las naciones aceptarán el nuevo orden mundial. ¿Os suena esto del nuevo orden mundial? ¿Qué hay detrás de la Agenda 2030? Pues sencillamente el nuevo orden mundial. Todos los gobiernos se han llenado la boca de que necesitamos un nuevo orden mundial. ¿Pero qué es el nuevo orden mundial este? Un poco simplificadamente, podemos decir que es un sistema político, económico, religioso que se ha ido configurando después de la Segunda Guerra Mundial de forma secreta, teniendo como objetivo implantar una nueva humanidad, una única moneda, una única religión y un único gobierno. Pero para esto debería eliminarse o modificarse previamente al ser humano anterior. Casi nada. Incluye decenas, de organizaciones globalistas multinacionales. Quizá las que más lo representan son el Foro Económico Mundial, el Vaticano, el Banco Mundial y las Naciones Unidas, la ONU. Junto con el control climático, lo que pretenden son los proyectos de modificación del clima, lo que son proyectos de geoingeniería. Y también, a raíz de esto, controlar sobre todo a la población y los recursos del planeta, en especial el agua. El agua ya hace tiempo que hay una serie de industrias que se están apoderando de manantiales y aguas subterráneas, porque será más cara que la gasolina, un litro de agua. El señor Lyndon Johnson, en la década de los 60, dijo: quien controle el clima, controlará el planeta. Y con mucha razón. Más tarde el señor Henry Kissinger dijo lo mismo, pero añadiendo: quien controla los alimentos, controla a la gente. Quien controla el petróleo, controla a las naciones. Y si controlan los dineros, controlarás el mundo. Por tanto, hay una palabra clave aquí, que es control. ¿Control? ¿Control sobre qué? Control sobre aquello que vosotros queráis imaginar. Clima, medio ambiente, educación, agua, trabajo, alimentación, todo. Control de todo. La señora Christine Lagarde nos dijo, muy interesante, ¿eh? El anonimato total que ofrece el dinero efectivo no es una opción viable. Sería contrario a otros objetivos de políticas públicas. Por favor, no dejéis de pagar con dinero en metálico. Después volveremos a comentarlo, pero nos están quitando, gracias a la política, el dinero. Y con eso la libertad de poder hacer lo que queramos con nuestro dinero. Durante mucho tiempo se ha utilizado la hipótesis infundada del calentamiento global antropogénico, que establece que el hombre tiene parte de culpa para poder avanzar en una agenda globalista y eugenésica. ¿Pero qué es la eugenesia? El señor Francis Galton, que era primo de Charles Darwin, propuso el término eugenesia en 1883 para designar la ciencia que permitiría mejorar los trazos hereditarios de la especie humana, que, a ver, hablando claro,
Lo que proponía era la eliminación de individuos que la ciencia convencional consideraba que son portadores de genes defectuosos o que no cumplen con los estándares genéticos o biológicos fijados. El señor Alexander King, cofundador del Club Secreto Lobby Internacional Club de Roma, nos decía: en la búsqueda de un enemigo común se nos ocurrió que la idea de la contaminación, el calentamiento global, la escasez de agua, el hambre o otros problemas similares se ajustarían al objetivo. Todos estos peligros son causados por la intervención humana. Entonces, el verdadero enemigo es la misma humanidad. De entrada ya nos están culpabilizando. El señor Maurice Strong, magnate petrolero canadiense, dice: lo más importante a tratar ahora mismo es el explosivo incremento de la población en gran parte de los países en vías de desarrollo. Este crecimiento no puede continuar. La población ha de ser estabilizada. Yo este calificativo lo cambiaría por sacrificada. Pero no es demasiado... Bueno, no es demasiado políticamente correcto. El señor David Rockefeller, afortunadamente este señor ya está en otra vía, nos decía que el impacto negativo del crecimiento de la población en los ecosistemas planetarios se está volviendo espantosamente evidente. Yo creo que él se lo ha creído. Y estamos comprando lo que nos dicen. El señor Bill Gates, ya hace 13 años, decía: el mundo es probable que llegue a 9 millones de personas. Pero si hacemos un buen trabajo con nuevas vacunas, atención médica y servicios de salud reproductiva, abortos, podríamos llegar a reducirlo un 10 o un 15%. Y está bien porque te lo dice a la cara y la gente aplaude con ello. El señor Henry Kissinger nos dice: mucha gente morirá cuando se establezca el nuevo orden mundial, pero será un mundo mejor para todas aquellas personas que sobrevivan. O sea que si podéis sobrevivir, estaréis muchísimo mejor. El señor Ted Turner, fundador de la cadena de televisión CNN. Necesitamos reducir la población a 2.000 millones y tener una política de un niño por familia durante 100 años. Este señor ha tenido 5 hijos. No es un ejemplo muy claro, pero toda la gente que habla mucho es la que da peor ejemplo. Vamos increciendo. Dan Patrick, vicegobernador de Texas, nos decía, los abuelos, 72 años, los abuelos deberían sacrificarse y dejarse morir para salvar la economía por el bien de sus nietos y así no paralizar el país. Todo lo podéis ver en internet, está en las redes, no me invento nada. Taro Aso, este sube el nivel, ministro del gobierno japonés hasta el 2021, decía: pido a los viejos del país que reciben curas paliativas se den prisa en morir. De este modo, el Estado no tendrá que pagar su atención médica. Más claro, no se puede decir. La señora Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo. Los viejos viven demasiado y es un riesgo para la economía global. Estamos viendo mucho porque nos morimos ya. A ver, el señor Jacques Attali, que fue asesor de François Mitterrand durante muchos años, escribió un libro muy interesante que se llama Breve Historia del Futuro, que nos obsequia con unas cuantas perlas. En el futuro será cuestión de encontrar el modo de reducir la población. Esto en el 2006, Comenzaremos por los viejos porque viven más de lo que producen, después los débiles y finalmente los estúpidos. Esto, si tenéis opción a tomar este libro, lo encontraréis. Nos desharemos de ellos haciéndoles creer que es por su propio bien. Encontraremos algo o si no lo causaremos. Los estúpidos lo creerán y pedirán ser tratados.
Por tanto, los viejos sobran. Los indigentes, los pensionistas, sobran. La analista internacional Greta Lebo nos confirma que la población pasiva es una carga para el Estado, porque no paran de decírnoslo. Somos una carga. El señor Bezinski, asesor en su momento de Jimmy Carter, decía: antes era más fácil controlar a 1 millón de personas que matarlas. Hoy en día es infinitamente más sencillo matar a 1 millón de personas que controlarlas. Bueno, no ha dicho cómo, pero hay muchos sistemas para que esto se lleve a cabo. El objetivo del señor Bill Gates siempre ha sido salvar el mundo. Es como el Superman Gates. Para esto no deja de subvencionar con millones de dólares dudosos, creativos e innovadores experimentos creados por él, siempre para el bien de la humanidad, siempre por su bien. Hay que darle las gracias. Os vamos a decir 4 experimentos de este señor que está haciendo. El primero, experimento consistente en liberar millones de mosquitos genéticamente modificados para controlar su reproducción, así controlar las enfermedades producidas por el dengue. Otro experimento, este es muy fuerte, para solucionar la carencia de agua en el tercer mundo. Experimento para solucionar la carencia de agua en el tercer mundo con un tratamiento derivado del reciclaje de excrementos humanos mediante un váter que los recicla en pocos minutos para poder ser bebidos. Así la gente no se morirá de escasez de agua. Está funcionando, se está vendiendo, muchos váteres de estos en muchos países del suroeste asiático. Experimento para invertir en una proteína comestible a partir de millones de moscas de insectos que producirá toneladas diarias de gusanos cultivados para sustituir la carne. Aquí en España ya se están vendiendo una serie de pastas, galletas, magdalenas, patatas fritas, con una especie de sustancia que le dicen aqueta, que es de grillo. Y está aprobado por el gobierno, lo han aprobado hace poco. Entonces, sin darnos cuenta, nos estaremos comiendo estas porquerías, sin saber si esto perjudica o no perjudica a los intestinos o al estómago. Y cuarto y último experimento, por no hacerme muy largo, el experimento de geoingeniería para inyectar en la estratosfera cloruro de calcio para reducir el calentamiento global, oscureciendo y llegando a tapar el sol para que refleje la luz solar a la atmósfera. Había uno, el Escope, que se quería hacer en Suecia, pero les pararon los pies. Y ahora lo están haciendo por México. O sea que todo esto se está haciendo, y otros. Vale, no olvidemos como entidades secretas, lobbies secretos, el Club Bilderberg. La señora Cristina Martín Jiménez, una experta y periodista en este tema, nos dice que el Club Bilderberg dispone de una información privilegiada que amagan a la población con la clara finalidad de manipular sus emociones y sus comportamientos. El objetivo es el control de la humanidad, y para conseguirlo se ha de mantener al pueblo alejado del conocimiento y la verdad. Cuanto más ignorantes sois, mejor. ¿Qué es la inteligencia artificial y el transhumanismo, que están cada vez avanzando más a pasos agigantados? Es la degeneración del diseño original del ser humano por medio biológico o tecnológico para destruirlo espiritualmente, haciéndole creer que es una mejora. El señor Klaus Schwab nos dice: nuestros cuerpos serán tan dignificados que será difícil distinguir lo que es natural de lo que es artificial. Una de las características de esta cuarta revolución industrial de la que siempre hablan es que no cambia lo que hacemos. Lo que cambiará es a nosotros. Su privilegiado alumno,
Yuval Noah Harari, muy simpático. Este tío escribe muy bien. Habla directamente y no se esconde. Y me gusta que sea así, porque como mínimo lo dice tal y como lo piensa. En ningún caso hay que permitir que una buena crisis se desaproveche, porque en tiempos normales la gente no estaría nunca de acuerdo. La mejora más importante del siglo XXI es esta habilidad de hackear seres humanos, recoger y analizar datos biométricos bajo la piel. Nos dice que la ingeniería genética y la biológica tal vez nos permitan realizar alteraciones importantes también en nuestras capacidades intelectuales y emocionales. En hackear organismos, las élites podrían tener el poder de rediseñar el futuro de la misma vida. Este hombre, seguro que lo conocéis, José Luis Cordeiro, otro ingeniero y transhumanista, nos dice: se trata de cambiar la esencia evolutiva y el comportamiento humano, introduciendo en nuestros cuerpos nanopartículas reguladas para amplificar los estímulos cerebrales, implantar pensamientos, sucesos no vividos, borrar recuerdos o creencias y crear estados de ánimo que pueden fluctuar desde la agresividad al miedo, de la tristeza a la euforia, incluso la incitación al suicidio o al asesinato. Mirad lo que pueden llegar a hacernos con esta revolución cognitiva que están llevando a cabo. El señor Rafael Yuste, neurobiólogo afamado por Obama en su momento, está siguiendo con estos experimentos. Hemos conseguido alterar la actividad cerebral en ratones en una técnica llamada optogenética, a pesar de que dé lugar a alteraciones en el comportamiento. Esto nos lleva a poder descifrar la actividad mental y cognitiva para poder llegar a modificarla. Con que nos lo venden, que esto puede servir para curar el Alzheimer, el Parkinson, todo el mundo, adelante, adelante, adelante. Pero lo que hay detrás es la modificación de nuestro cerebro, de nuestros pensamientos, y esto no te lo dirán. ¿Qué es la optogenética? Quizá lo sepáis, lo veamos rápidamente. Es una técnica experimental que utiliza la bioingeniería para insertar información genética de proteínas fotosensibles a la luz en células cerebrales, generando así cambios genéticos en las neuronas, estimulando o suprimiendo determinados pensamientos y recuerdos. Son proteínas que actúan como interruptores, encendiendo o apagando las neuronas en función del estímulo luminoso de un rayo LED o láser de color azul, enviados en milisegundos mediante cables de fibra óptica. Mucha gente se habrá dado cuenta que últimamente hay muchas calles, plazas, avenidas, en las que están poniendo luces azules. A ver, yo creo que están haciendo algún tipo de experimento. No hay ningún tipo de implantación aún. Pero lo dejo aquí. ¿Por qué será que el color azul se está extendiendo en todo nuestro urbanismo? Vamos a ver, el transhumanismo, ¿cuál es su objetivo? Es tener el control de algo tan importante como la libertad de pensamiento, una vez conseguido el acceso a la mente y las emociones de las personas. ¿Qué es lo que se persigue? Dominar las emociones de las personas. Os quiero hablar brevemente de los tres cerebros. No de los tres cerebros de la cabeza, el corazón y los intestinos, sino de la teoría triónica del doctor Paul MacLean, que hizo muy famoso el neuromarketing, que habla del cerebro reptiliano, que es el más pequeño, el más instintivo, el dirigido a la supervivencia, el más primario de todos, el que siempre se pone en alerta. Luego está el segundo cerebro, el neocórtex, más grande, más racional,
que nos trae la creatividad, la lógica, las matemáticas, y el límbico, que es el de las emociones, el que nos aporta los sentimientos. Estos son los tres cerebros de la teoría del Dr. MacLean. Pero claro, cuando está el transhumanismo por en medio, aparece un cuarto cerebro, el exocórtex exterior, que será un wifi de conexión a Internet planetario. Todos seremos un wifi de conexión al Internet planetario. De ahí todas las antenas que se están poniendo, las luces, todo. Ya no es suficiente con un cerebro. Ahora ni con tres, ahora 4. Por cierto, ¿sabéis cuál es el cerebro que más domina al ser humano de estos tres? El reptiliano, con un 84%. Ojo al dato, ¿eh? A ver, ¿cómo se puede llevar a cabo un control silencioso de la población? De muchas maneras. Con el Big Data nos tienen a todos casi fichados, con el Internet de las cosas, con el Internet de los cuerpos y con las ciudades vigiladas, que están proliferando mucho. Con todo esto que nos lo van a vender como una tecnología para nuestra seguridad, nuestra comodidad, para nuestro beneficio y tal, a la Agenda 2030 le resulta imprescindible conocer qué consumimos, qué vemos, hacia dónde vamos, qué vacunas nos faltan, qué basura generamos, de qué dineros disponemos, qué nos gusta, qué necesitamos, qué compramos, qué pensamos. Vigilados a tope. Bill Gates ha patentado los derechos exclusivos para utilizar el cuerpo humano como una red local sin hilos. Tiene una patente. Esta patente establece que Microsoft posee los derechos de métodos y equipos para transmitir energía e información utilizando el cuerpo humano, que solo es un objeto de propiedad intelectual que está sujeto a licencia. Para que lo sepáis. Somos objeto de propiedad intelectual sujeto a licencia. ¿Cuáles son las toxinas más evidentes introducidas en nuestro medio ambiente? De entrada, dentro de los productos de limpieza. Siguiendo con el flúor en el agua y en las pastas dentales. Todo tipo de edulcorantes, aspartamo, sacarulosa, acetalsulfam, glutamatos. Todo esto son toxinas comida basura, fritos. Lógicamente con la contaminación electromagnética. El wifi, que desde aquí hago un paréntesis y por favor no dejéis el wifi encendido por la noche que os machaca. En cosmética, muchos preparados de cosmética tienen muchos parabenos y cosas. Los transgénicos y organismos genéticamente modificados. Los perfumes que tienen una cantidad de toxinas desconocidas. La nanotecnología y los metales pesados que nos envían desde el cielo, que ahora hablaremos de ello. Los pesticidas, sobre todo glifosato, atracina, clorpirifos, que están variando la cadena de alimentación. Y con fármacos. Con fármacos pues, que, por ejemplo, pueden tener aluminio para el estómago, para la acidez. Veamos la nanotecnología aérea. ¿Qué lleva? Hay estudios de gente como el laboratorio de Clifford Carricom en Utah que han tomado tierra, hierba, agua y han encontrado patógenos, bacterias, hongos, virus, metales pesados, hidróxido de aluminio, titanato de estroncio, trimetilaluminio, óxido de hierro, carbonatos y sales de bario radioactivo, y todo esto en la lluvia, microfibras, polímeros, aerosoles, polietileno y dióxido de silicio en formas
de microsensores y nanofilamentos. Estamos hablando de nanotecnología. Que, como sabemos, un nanómetro es la milésima parte de un milímetro. Pues así están trabajando. El físico nuclear Marvin Herdon dice que metales como el aluminio, el bario, el hierro, el estroncio, el cadmio, el litio, el manganeso, se acumulan en el cuerpo, particularmente en el cerebro, y son las razones de por qué el Alzheimer, el Parkinson y el autismo están actualmente llegando a niveles epidémicos. Pero no solo esto. En cuestión de una década, las enfermedades neurodegenerativas, los ictus, los tumores, los derrames cerebrales se han disparado, afectando a gente cada vez más joven. Ya no hablemos pericarditis, miocarditis e infartos. Hablamos de enfermedades neurodegenerativas. Los cambios climáticos todos sabemos que son fenómenos naturales, pero si son provocados por el ser humano deberían llamarse manipulación climática. Las palabras como son. O bien proyectos de geoingeniería. ¿Qué es la geoingeniería rápidamente? O ingeniería climática. Es un conjunto de técnicas que incluye la manipulación deliberada a escala global de un proceso medioambiental que afecta al clima del planeta, con el objetivo de limitar cambios climáticos adversos. Eso es lo que nos quieren hacer creer. La ingeniería climática es el uso desmesurado y no informado a la población de técnicas de geoingeniería para modificar el clima artificialmente. Es el arma silenciosa más potente de alcance mundial escondida a la población. El señor Dane Wigington, investigador climático de California, es muy curioso, es un señor que vendía placas solares y como veía que sus placas solares, que estaban hechas con una tecnología muy buena, no daban el calor y la luz que él esperaba, empezó a investigar. Y él dice que las formas más graves de daño a la atmosfera que están destruyendo el planeta con verdades a medias son la ingeniería climática, las radiaciones por transmisiones electromagnéticas, los incendios y deforestación de bosques y selvas, el lanzamiento de cohetes al espacio, la liberación de químicos en el aire, las detonaciones nucleares que se siguen haciendo, el envenenamiento de los océanos, el corte en el flujo de las precipitaciones, es decir, la falta de lluvia, y la inyección de partículas eléctricamente conductivas por vía aérea, como el aluminio y el bario. ¿Cómo quieres que estemos bien? El doctor Russell Blaylock, neurocirujano americano, nos dice: mi primera preocupación es el efecto que producen estos compuestos de aluminio nanométrico dispersos en nuestros cielos, en el cerebro y en la médula espinal. Enfermedades neurodegenerativas, incluyendo el Alzheimer o la esclerosis lateral amiotrófica, están fuertemente relacionadas con la exposición al aluminio en el medio ambiente. No lo dice cualquiera, es un reputado neurocirujano. Otro reputado médico especializado en investigación de enfermedades relacionadas con toxicidad en el ambiente, el profesor Dietrich Klinghardt, dice: hay 4 cosas que destruyen la glándula pineal, que es la más delicada de nuestro sistema nervioso central. ¿Qué 4 cosas son? El aluminio en nanocenizas dispersadas por el aire, el glifosato en la comida, que es brutal, el flúor en el agua, y la 4ª, el wifi con unas frecuencias adecuadas que hacen con vibraciones concretas que todo esto vaya a parar al cerebro.
Está por el cuerpo navegando y según qué frecuencia pongan, te llega al cerebro calcificando la pineal. ¿Dónde está la glándula pineal? ¿Dónde está la glándula pineal? Para que lo sepamos. Está situada en esta parte pequeña, pesa 130 miligramos, es muy pequeña. Pero aparte de producir la melatonina y gestionar los cambios, los ciclos circadianos de sol-luz, dormir, despertar, es el punto de activación del circuito de conexión superior. Y por esto, ellos lo saben. Su misión más importante es la de abrir camino a la recuperación de las potencialidades originales. Lo saben de sobras. Es como el centro de la percepción, la conciencia y la intuición. ¿Qué es lo que se quieren cargar? La desinformación de los meteorólogos es evidente a lo largo de los años y siguen. Espectaculares bandas de nubes delgadas que nos indican un cambio de tiempo. Tranquilos porque estos aviones solo expulsan vapor de agua por sus motores. Porque todos sabemos que los aviones van con vapor de agua. Vale. Preciosa imagen, ¿no? Preciosa imagen con estelas de avión con vapor. Nos envían esta foto desde La Rioja. O bien dando mensajes dirigidos por el IPCC. Que la Tierra está calentando, que el responsable es la actividad humana, que los cambios en el Sol no influyen, que esto no ha pasado nunca antes. Nos están comiendo el cerebro desde televisión. Aquí tenemos a un exmeteorólogo francés, Philippe Verdier, que tiene un libro que se llama Investigación Climática, donde denuncia la corrupción de los poderes políticos y medios de comunicación, afirmando que los meteorólogos están obligados a no decir la verdad a la población. Vaya, clarísimo. Luego tenemos al señor Scott Stevens, que estuvo 10 años en la cadena ABC News de Estados Unidos, que dice que la ingeniería climática se está llevando a cabo desde hace mucho tiempo y que sus consecuencias son fatales para la supervivencia del planeta. Se ve que has de ser ex porque si no, no puedes decirlo. John Coleman, que es un periodista que fundó la cadena del tiempo de pronósticos en el año 82, le preguntaron ¿por qué cree que el 97% de los informes científicos publicados dan soporte al calentamiento global? Es el 97, ¿cómo puede ser eso? ¿Están equivocados los científicos? Y dijo muy claramente, el gobierno de los Estados Unidos destina unos 2.500 millones de dólares anuales para la investigación climática. Solo se subvenciona a los científicos que produzcan resultados que donen soporte a esa hipótesis. Por tanto, no tienen otra opción si desean obtener el dinero. Por eso hay un 97% de informes favorables. Esto es la ciencia. El señor Julio Marbizón, un meteorólogo muy reputado de Andalucía, nos dijo en una entrevista por televisión ya hace unos años: hay una cosa de la que nadie habla, que los aviones están introduciendo contaminación en las zonas en las que no había. Se están viendo unas nubes en la estratosfera que no habían estado ahí nunca. ¿Y los ecologistas dónde están? ¿Dónde están los ecologistas? ¿Por qué no hablan de esto? Los ecologistas. En el año 2017, no hace tanto de esto, se creó un nuevo Atlas Internacional de Nubes. 12 nuevos tipos de nubes se introdujeron en el Atlas causados por la acción del ser humano. Y fueron incluidos por parte de la Organización Meteorológica Mundial. Por ejemplo, esta foto que tengo aquí, que son estas nubes cuadriculadas, se les llama esto Homo genitus, que quiere decir engendrado por el hombre. Y esto es una nube para ellos.
Bueno, hay muchas más, ¿eh? Las asperitas, este tipo de nube muy curioso, el cabum, que son con unos agujeros que se hacen en el cielo, el Homo mutatus, que quiere decir mutado por el hombre, el Stratocumulus fluctus, el Autocumulus lenticularis, el Altocumulus stratiformis undulatus, el Volutus y el Mammatus. ¿Vale? Muy originales no son. No son, ¿no? Entonces, cuando me encuentro con una nube así, digo, ¿esto qué es? ¿Un quadratus? ¿Es un quadratus esto? ¿O esto? ¿Qué es esto? ¿Un alcohólicus? Lo parece, ¿no? Lo parece. Por favor, nos toman el pelo. Pero hay unos radares alucinantes por el mundo, no solo en Estados Unidos, también están por Europa, que dominan la climatología y pueden hacer muchas cosas a través de estos superradares. Este está en Estados Unidos, pero hay otros que están en Mallorca. Se llaman radares NEXRAD, que miden la velocidad de las ondas electromagnéticas y detectan la precipitación atmosférica y los vientos, lo que les permite rastrear, anticipar y controlar eventos meteorológicos. Este incluso va por el mar, se desplaza, es móvil. Son unas bestias de radares. Esto es desde dentro como se ve. Aquí en España está el EVA, que son escuadrones de vigilancia aérea. Son 18, ahora no sé si son 16. Son 16 unidades militares de radar de control y detección aérea. Esto está en España. Entre ellos el famoso de Cadaqués, que se está luchando para que lo quiten y al contrario lo están potenciando más. En Mallorca, bueno, está por toda España. Grandes radares. El escritor Henry Thoreau nos decía, lo que importa no es lo que miras, sino lo que ves. No se trata de mirar, sino de ver. No es lo mismo, ¿eh? Hablemos de lo que pasó en 1988. La ONU crea el IPCC, el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Esto es el IPCC. De aquí viene el origen del mito de nuestra culpabilidad. ¿Qué dicen? Dicen que la humanidad es la única culpable y total responsable de producir tanto CO2 con su desmesurado consumo que está destruyendo el planeta. Así todos vosotros sois culpables, todos, no se escapa nadie, de destruir el planeta. Esto lo dicen los expertos del IPCC. Tela marinera, cuando oigo la palabra experto me asusto. El doctor Vincent Gray, es importante este señor, porque se pasó los 2 primeros años dentro del IPCC. Un climatólogo neozelandés reputado, solo aguantó 2 años, los 2 primeros. Pero vio suficientes cosas como para decir que los informes del IPCC están manipulados porque interesa culpabilizar a la humanidad por diferentes intereses y que lo que realmente está pasando es un cambio climático cíclico y natural. Los cambios climáticos no se suceden cada 50 años, se miden en miles de años. El IPCC está formado por funcionarios burócratas seleccionados por los propios gobiernos en función de su posicionamiento favorable a la tesis del calentamiento global. Evidente, si no, no puedes estar dentro del IPCC. El objetivo es convertir la teoría del cambio climático en un arma para emprender una campaña destinada a empobrecer el mundo. Aquí se esconde otra historia muy grave. Muy grave, luego hablamos de ello. El filósofo Karl Popper, el filósofo austriaco Karl Popper, que es un referente en la filosofía, dice, la ciencia se diferencia de la religión
en que se ha de estar discutiendo constantemente la falsedad o no de cualquier teoría. Si una teoría científica no admite dudas, no estamos hablando de ciencia, estamos hablando de religión. Y de eso estamos hablando hoy en día. No se admiten nuevas teorías científicas, sino es el dogma de la religión. No puedo dejar de sacar a la señorita Greta Thunberg porque cuando apareció en la Cumbre del Clima en Nueva York en el 2019, se hizo en 5 minutos una masterclass, pero alucinante, de cuáles son los 3 conceptos clave de control y manipulación de la población. Ahora os los pongo. Cuando ella decía, somos los auténticos responsables de la destrucción de la biosfera de nuestro planeta con nuestro desorbitado consumo, estamos hablando de culpa. Nos hace sentir culpables. Somos nosotros los auténticos responsables. Cuando decía la gente está padeciendo, la gente está muriendo, ecosistemas enteros se están colapsando, nos está poniendo encima negatividad. Porque la negatividad es vital para no tirar adelante las cosas. Y el tercero es que nos estamos enfrentando a una extinción masiva y probablemente supondrá el fin de nuestra civilización. Nos está poniendo encima el miedo. Es decir, tanto el miedo, la negatividad y la culpa ya hace mucho tiempo que están siendo utilizadas para controlar a la población. O sea que fuera culpa, fuera negatividad, positividad y fuera miedos. ¿Qué nos esconde la Agenda 2030? Bueno, nos esconde muchas cosas. Imponer grandes impuestos a países emergentes para impedir que crezcan, mantenerlos siempre en la pobreza y teniendo que depender siempre de las corporaciones globalistas. Beneficiar y potenciar económicamente a conocidas macroempresas, conocidas de la ONU, de energías renovables, verdes, con un control total de diversos sectores clave de la economía. Armamentizar el clima, con pruebas militares de la OTAN en el espacio aéreo sin tener que pedir ningún tipo de permiso a los países, utilizando el clima como potente arma de guerra y dominación, controlando los pasillos aéreos de la ionosfera. Guerra química y bacteriológica. Es un proyecto conjunto del Pentágono para experimentación de guerras biológicas provocando enfermedades y sustancias con patógenos producidos en laboratorios, probando nuestro sistema inmune. Quinta, modificar las condiciones de la ionosfera, unificando proyectos como HARP, 5G, geoingeniería, Bluebeam, que permitan realizar cambios y modificaciones atmosféricas en cualquier zona del planeta. El control de la población, vital en esta agenda, mediante la dispersión de aerosoles y nanotecnología, eliminando el dinero en efectivo, esto en un par de años estará ya casi hecho, pérdida del poder adquisitivo y del estatus de la clase media, quieren eliminar la clase media, programas de esterilización en humanos con diversos proyectos de eugenesia, abortos inducidos, libres y gratuitos, permisividad de la eutanasia, masivas obligatorias, control y vigilancia en las ciudades, promoviendo y mercantilizando una hipersexualización en niños y de la sociedad, fomentando el miedo, la culpa y la negatividad. Control de la alimentación, la salud y las enfermedades, dominando los cultivos y el control de las tierras, la vida vegetal y animal, los pesticidas transgénicos y aditivos, probando el límite de nuestro sistema inmune y nuestra psique, con campañas de desprestigio de los remedios y medicinas naturales, censurando toda información crítica de las nuevas leyes que se promuevan. Y 8. Reducir la voluntad humana eliminando su capacidad.
potenciando la inteligencia artificial y el transhumanismo, impidiendo que las personas consigan su potencial para evitar desarrollar sus capacidades y talentos. Esto nos lo dijo Rudolf Steiner, que lo llamó humano sin alma. Esto hace más de 100 años, en 1917, el señor Rudolf Steiner, el fundador de la antroposofía y de las escuelas Waldorf, dijo: en el futuro eliminaremos el alma con la medicina. Bajo el pretexto de una perspectiva saludable, existirá una con la que el cuerpo será tratado después de su nacimiento y tendrá el propósito de que el ser humano no tenga el pensamiento de la existencia del alma y del espíritu. Este señor era un avanzado a su tiempo. Y esto lo dejó escrito en sus conferencias, que se las escribían, y se han reeditado muchos libros de él. Es una parte en la que habla sobre el futuro del alma. Bueno, están adoctrinando a los niños con los objetivos de la ONU y de la Agenda 2030. Están haciendo juegos, potenciando en las escuelas actividades, acciones, divertidas o no, para ir inculcando en los niños cuáles son esos objetivos tan bonitos y tan nobles de la Agenda 2030. Pero no solo en los niños. Se hacen charlas, se hacen exposiciones, se han emitido nuevos libros de texto hablando de esto, del cambio climático, hablando de la Agenda 2030. Pero no solo en los niños, como decía, también se adoctrina a los padres. Se están haciendo innumerables exposiciones y charlas. Hay un Real Decreto en el que se establece la ordenación y los estudios mínimos de bachillerato de acuerdo con los objetivos descritos en la Unión Europea y por la UNESCO en la década 2020-2030. Esto en España, ¿eh? Hay un BOE también por el que se fomenta la actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y la defensa del desarrollo sostenible. Si queréis mirar ampliamente estos BOE, pues aquí los tenéis, los podéis revisar. Curioso que el objetivo número 13, la acción por el clima, es el único diseño del logotipo que se parece a un ojo. Es el único. Por algo será. Lo del ojo que todo lo ve. Está escondido ahí y es concretamente el número 13. Un número maestro, ¿eh? El objetivo número 13 es que los países desarrollados movilicen 100.000 millones de dólares al año para acciones de mitigación. A mí eso se me escapa cuando hablan de tantos millones. Mediante numerosos y elevados impuestos ecológicos por la huella de carbono. Y así suben los impuestos, que es lo que están haciendo. Otra cosa muy curiosa es que el Parlamento Europeo aprobó para el 2023 que el gas y las nucleares serían energías verdes. Energías verdes. ¿Cómo se puede engañar así a la gente primero quitándolo y luego volviéndolo a poner? ¿Qué intereses hay aquí detrás? Brutal. En el 2020 se aprobó en el Congreso Español la primera ley íntegramente dictada desde el exterior para imponer la agenda globalista a España. Se trata de la Ley del Cambio Climático y Transición Energética, que sigue las directivas fijadas por la ONU en la Agenda 2030. Aquí tenemos a Teresa Ribera, ministra por la Transición Ecológica, con un presupuesto de casi 10 millones de euros para el año pasado. Perdón, 10.000 millones de euros. Y la Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, con cerca de 5.000 millones de euros. Hay otra ley que modifica otra, que es la Ley de Seguridad Nacional,
por la que el gobierno en situación de crisis climática, económica, energética, cibernética o sanitaria, o sea, lo que quieran, tendrá potestad para imponer prestaciones personales a los ciudadanos. Muy fuerte. Tendrás que pagar tanto si quieres como si no quieres. Hacer cumplir todas las órdenes y obligaciones a todos los ciudadanos sin excepción. No habrá ningún ciudadano que se pueda librar. Esta es la famosa Ley de Seguridad Nacional, que si tenéis valor la podéis leer para conocer todas las bestialidades que han aceptado. Podrán proceder a la confiscación temporal de todo tipo de bien privado, tanto inmobiliarios como financieros, sin ningún tipo de derecho a indemnización. Te pueden sacar dinero de tu cuenta por diferentes motivos, sanitarios, energéticos, sin pedirte permiso. Bueno, y esto es obligar a los medios de comunicación a colaborar en la desinformación que se les pida y poder censurar opiniones críticas. Ahora estaban subvencionados hasta arriba, ahora serán obligados los medios de comunicación a seguir desinformando. Todos. No se salva ni uno. No, es que es racuno. No. Todos. Hay otra tramitación del Real Decreto de Vigilancia a la Salud Pública que permitirá hacer un adecuado seguimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, constituyendo la base para crear un nuevo sistema de salud pública, que estará formada por sistemas que permitirán la vigilancia del estado de salud de la población, delegando en organizaciones supranacionales como la OMS. La OMS quiere ampliar sus poderes para hacerse cargo de los ministerios de sanidad de sus Estados miembros. Después del frustrado intento en Ginebra, en mayo pasado, de querer imponer un tratado internacional sobre pandemias, en la cumbre de Bali del G20 se reforzó la importancia de una única alianza planetaria por parte de la OMS. Es una prioridad sobre cualquier constitución en caso de desastre natural o pandemia, con tal de imponer unas normas de total obediencia y obligatoriedad sin ningún tipo de consulta al pueblo. ¡Ole tú! ¡Ole tú! Este señor tan simpático. Solo os diré que el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos tiene 25 jueces que pertenecen a la Open Society de George Soros, con Bill Gates, que tiene otros tantos, son los principales financiadores del Consejo de Europa, de donde salen todos los derechos humanos a nivel global. Es decir, que están mandando unos señores privados delante de cualquier tipo de gobierno. Entonces no podemos pensar que el gobierno nos sacará de aquí, porque esos están por encima de cualquier partido político. Lo más vergonzoso es que sean empresas privadas las que manden en el mundo. Esto es lo más fuerte. Este señor también ha subvencionado con 319 millones de dólares a los medios de comunicación más importantes de todo el mundo para proponer su Agenda 2030. No hay ninguno. La BBC, más de 50 millones de dólares dio a la BBC para hablar de la Agenda 2030. El País, cerca de 3 millones de dólares por hablar de la Agenda 2030. Un ejemplo. Veamos el titular. La crisis climática golpea la salud de la población mundial. Un estudio científico revela que el calentamiento empeora enfermedades y causa muertes. La ONU alerta, el cambio climático nos está matando. Claro, tú lees esto de titular y te pilla miedo. Y luego hay ¿qué solución? ¿Qué solución nos podéis dar?
Pues esa es la manipulación que están haciendo en los diarios. Y no digamos en las revistas farmacéuticas. En las revistas farmacéuticas, el interés y las ayudas económicas a prestigiosas revistas médicas mundiales por parte de multinacionales farmacéuticas y entidades filantrópicas anónimas, es decir, laboratorios y entidades filantrópicas, no lo perdamos de vista, ha hecho publicar muchos artículos, por decirlo bien, bajo sospecha. Porque son las mejores revistas del mundo a nivel científico. Y de esto puedo dar bastante la razón. Si un laboratorio quiere publicar en Lancet un artículo, si no paga un tanto a la editorial, y si después no haces una compra, una impresión de 20.000 o 30.000 separatas del artículo, no puedes publicar ahí. Todo es a base de poner dinero. Eso os lo puedo confirmar. Como nos confirma el profesor, el doctor Peter Gotche, es el autor de un libro muy importante, Medicamentos que matan y crimen organizado. Luego tiene otro de psicofármacos. Yo os recomiendo que leáis, si podéis, Medicamentos que matan. Es alucinante. Entonces los banqueros se ocuparán de que nos mantengamos endeudados. No os quepa la menor duda. Los fabricantes de armas se asegurarán de que apoyemos las guerras. Y los medios de comunicación se asegurarán de que no sepamos la verdad. Y los gobiernos que todo esto se haga legalmente. Entonces todo está organizado de tal manera que es muy difícil salir de aquí. Vale. Pues esta es la famosa Agenda 2030. Que no sé cómo piensan salvar el planeta, a hacerlo sostenible solo con colorines y con buenos deseos. He hecho una decodificación rápida y en lugar del fin de la pobreza, ¿no querrá decir reducir la población y erradicar a los más débiles? En lugar de hambre cero, ¿no querrá decir monopolio de alimentos y fomento de transgénicos? En lugar de salud y bienestar, ¿no estaremos hablando de dictadura sanitaria? En lugar de educación de calidad, ¿no querrán decir adoctrinamiento fomentando un pensamiento único? En lugar de igualdad de género, ¿no querrán decir mercantilizar y promover la hipersexualización de la sociedad? En lugar de agua limpia, ¿no querrán decir privatizar el agua y crear sequías? En lugar de energía asequible, ¿no estamos hablando de monopolio energético? En lugar de un trabajo decente y crecimiento económico, ¿no estamos hablando de trabajo precario y explotación laboral para hacernos más pobres? En lugar de una industria de innovación e infraestructura, ¿no estaremos hablando de privatizar y expropiar la tierra? Como ya están quedando con un porcentaje muy elevado de muchas zonas del planeta, empresas privadas, la reducción de desigualdades no querrán decir fomentar el transhumanismo para tener un control mental y emocional. En lugar de ciudades sostenibles, ¿no estaremos hablando de vigilancia, control y concentración en las ciudades? Nos tendrán bien vigilados. En lugar de producción y consumo responsable, ¿no estaremos hablando de impuestos encubiertos y control de consumo? En lugar de acción por el clima, ¿no estaremos hablando de proyectos para manipular el clima con geoingeniería? La vida submarina, ¿no estaremos hablando de control de los recursos de la biodiversidad marina? En lugar de la vida en ecosistemas terrestres, ¿no estaremos hablando de control de recursos y ecosistemas naturales? En lugar de paz y justicia, ¿no estaremos hablando de leyes únicas y supresión del dinero? ¿Y las alianzas para conseguir objetivos, no estaremos hablando de un único y globalista gobierno mundial? A mí esta Agenda 2030 tan colorista me queda muy negra, muy negra.
Me gustaría estar equivocado y me gustaría que no pudieran conseguir muchas de estas cosas. Y ahora vendrá la parte que podemos hacer nosotros. Es decir, el no tendrás nada y serás feliz, que es el eslogan de la Agenda 2030, pues equivale a que serás feliz con tu bici o tu monopatín, creyendo que estarás ayudando a salvar el planeta de humos. Te sentirás feliz sin poder salir del barrio porque creerás que te están protegiendo y serás feliz. Serás feliz creyendo que cuando requisen tu cuenta será porque lo hacen por tu bien. Has de estar feliz y agradecido. Serás feliz creyéndote un héroe, un Superman con monopatín, luchando por un planeta más sostenible. Serás feliz. Serás feliz creyendo que todo lo hacen por tu bien. Y por eso irán anulando la glándula pineal, calcificándola, no te darás cuenta de las cosas y las irás aceptando con una sonrisa. Y dirás, yo tengo un patín GS1. Ah, vale, vale. ¿Qué podemos hacer nosotros para neutralizar esta Agenda 2030? La parte que rompamos, la parte que rompemos muchas cosas. ¿Y qué podemos hacer nosotros? No todo es lo que dicen, también lo que nosotros queremos o dejamos. ¿Qué podemos hacer para neutralizar esta Agenda 2030? Primero, pagar en efectivo todo lo que podamos. Por favor. Que estoy cansado de ver en la tienda pagar 2,90 € con tarjeta de crédito. Y lo más grave es que pronto, cuando nos pongan el dinero digital, este caducará. Y esto se está hablando. Por eso, hemos de pagar en efectivo todo aquello que podamos, porque esto es la libertad de poder hacer lo que queramos con nuestro dinero sin que nadie sepa lo que hacemos. ¿A dónde va a parar? Intentar no comprar en tiendas que participen de la Agenda 2030. Ya sé que eso es difícil, pero intentémoslo. Intentemos no participar del enriquecimiento de esos monopolios. No es fácil, ¿eh? No es fácil, ¿eh? Estoy poniendo pruebas que sé que no son fáciles. Intentemos comprar en tiendas y en comercios del barrio, intentando comprar en origen y aquellas cosas que sabemos que son del país. No compremos una naranja africana o una pera del Perú, cuando aquí hay fruta muy buena y estamos dando dinero a otros sitios. Intentemos también no colaborar con estas fiestas tontas y prefabricadas como el Black Friday, el día de San Valentín o el Halloween, que nos están lavando cada día más el coco y tenemos fiestas muy bonitas aquí. Una cosa muy importante. Pensad, no digo que no votéis, pero pensad en no votar. Pensad en no votar. Cada uno que haga lo que desee. Pero es que siempre acabarás votando a los mismos. Es el timo más bien montado que hay hoy en día en la política. Pensad en no votar a los partidos políticos, porque esto está por encima de los partidos políticos. A nivel personal, ¿qué podemos hacer para romper esta Agenda 2030? Podemos hacer algunas cosas. Como por ejemplo, no creer todo lo que vemos y escuchamos por televisión y en otros medios oficiales. Si podemos, no la miremos. Mirarla, pero mirar solo aquella película o aquel programa que es un divertimiento, ¿vale? Y alguna vez para ver qué barbaridades dicen. Para saber qué barbaridades dicen, para luego poderlas contrarrestar. Pero no os creáis todo. Es necesario investigar y contrastar y cuestionar más las cosas. Y no lo hacemos. Enseguida nos pasan cosas por el WhatsApp, por el Telegram, y muchas veces lo rebotamos dándole credibilidad. Y estamos jugando a pasar información falsa.
Colaborar con grupos, entidades, asociaciones como Plural 21, de confianza, dándole soporte, proponiendo y organizando acciones. Es muy importante. Es muy importante esta colaboración. Ser más activos. Dejar los likes de sofá que yo digo, que son muy poco comprometidos y creemos que con un like ya lo hemos hecho todo. Y no, y es aquello de y lo sabes. ¿Cómo prepararnos a nivel colectivo? ¿Cómo prepararnos a nivel colectivo? Esto igual queda un poco más... Bueno, de una forma... Es una forma más difícil de entender, pero creo que la idea la pillaréis perfectamente. Imaginad, proyectad, creando pequeños mundos, estableciendo espacios concretos. Vuestros mundos, vuestros espacios pequeños. No hay que hacer una cosa grande, pequeño. Constituyendo redes de personas conectadas entre sí, pensando colectivamente, experimentando y viviendo cada uno su nueva realidad. La nueva realidad que se pretende construir. Y es que es muy importante crear redes de personas, replanteando por completo todo lo que conocemos, porque es un mundo hecho de mentiras y falsas creencias. Sé que es difícil el replantearlo, pero lo hemos de intentar. Conseguir una mayor autogestión de la salud y una medicina integrativa y más natural. Considerando y determinando proyectos, propósitos y herramientas para ayudar a organizarse en comunidades de ayuda mutua. Porque hemos estado siempre en la individualización. Somos comunidades que pensamos muchas cosas del mismo modo. Está muy bien hacer yoga, meditación. Correcto. Está muy bien escuchar música, cuencos de cuarzo, está muy bien. Hacer qigong, tai chi, perfecto. No dejéis de hacerlo. Ruedas de energía con la gente en el campo, respirando, abrazando árboles. No lo dejéis de hacer, es muy importante. Pero también, no nos podemos quedar ahí. Hemos de ser más activos y darnos más soporte, colaborando juntos en compromisos más colectivos. No nos hemos de quedar aquí. Hemos de volver a creer en el ser humano, que lo hemos dejado un poco apartado. Los valores del ser humano, del ser humano según Soberanía y Salud, que es lo que me gusta, por eso los expongo, ya que soy el coordinador de Soberanía y Salud en Terrassa, son muy bonitos. Primero, la libertad de la persona por encima de cualquier imposición. Si no somos libres, no podemos hacer nada. La medicina natural. La energía libre o sostenible, no la ecoverde que nos quieren meter. Una autosuficiencia alimentaria, con productos ecológicos. Una educación libre, no dogmática y adoctrinada. Una espiritualidad sin ningún tipo de dogmas, a la que pueda acceder cualquiera. Una vivienda sostenible es importante y compartida si puede ser, ayudando a quien pueda estar pasándolo mal. Acompañamiento a la vejez, que no se encuentren solos tirados por ahí, que al final los abuelos, las personas más grandes son las más sabias. Y con una organización horizontal y colaborativa, sin líderes permanentes. No puede mantenerse un líder aferrado al cargo. La organización ha de ser horizontal. La fuerza de una nueva sociedad se ha de fundamentar en compartir, nunca en competir. Compartir.
Recuperemos lo mejor de la esencia humana, generando solidaridad, intercambio de conocimientos, como ahora estamos haciendo aquí. En este espacio están haciendo cada semana muchas actividades. Generemos ese intercambio de conocimientos. ¿Qué necesitamos para romper esto? Un mundo más libre. Sobre todo sin miedos que nos atenazan, sin mentiras, sin egos. Esto ya es más difícil, ¿eh? Sin egos. De ayuda mutua, cooperativa, con conciencia. Que hay gente que no sabe lo que quiere decir conciencia. Aprendiendo a desaprender. A mí me encanta la palabra desaprender. Cuesta mucho porque has de hacer un ejercicio importante hacia ti, porque si no, no te caben más cosas. Has de desaprender cosas que no te sirven de nada. Y comencemos a desobedecer órdenes y normas y leyes injustas que nos quitan derechos y nos empobrecen más. Tenemos que quitarnos el miedo y aprender a desobedecer, que es un derecho que tenemos. ¿Es imposible? ¿Es imposible? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que es posible. Yo creo que es posible. ¿Por qué es posible? Porque quien tiene el poder eres tú. Tú. Todos tenemos nuestro poder. Que somos los que somos capaces de cambiar cualquier agenda que nos quieran imponer. Por tanto, el único modo de que el mundo cambie es con una expansión de conciencia. Tenemos que abrir nuestras mentes, dejarlas ir, abrirlas en libertad, las tenemos que limpiar de ese desorden vulgar que el sistema quiere que nos tomemos en serio y decidamos nosotros nuestra realidad, defendiendo y potenciando valores superiores como la vida, la dignidad, la libertad y la soberanía personal. Acabo con una frase de este premio Nobel, Richard Feynman, que me gusta mucho porque dice: el problema es que las personas están suficientemente educadas para creer aquello que se les ha enseñado, pero no están suficientemente educadas para cuestionar nada de lo que se les ha enseñado. Es decir, tenemos que ser más conscientes de las cosas que hemos aprendido. Y aquí os presento la Agenda 2030, metafóricamente hablando. Aquí la tenemos. Esta es la Agenda 2030 que nos quieren vender. Y bueno, pues os agradezco vuestra atención, vuestro interés y adelante. Gracias.